Bien, creo que ahí la ven, ¿verdad? Sí, doctor Manuel, ahora sí se puede visualizar. Ok, creo que ahora yo también. Bien, vamos a hablar de la cuestión de la inteligencia artificial y los factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Esto fue el tema que se tuvo incluso para el Día Mundial de la Seguridad de la Salud este año, ¿sí? Que todo ese día se centró en las cuestiones de digitalización, de inteligencia artificial y de los efectos que podía tener en la seguridad y la salud de los trabajadores. Antes de empezar, les voy a decir también de lo que no voy a hablar, porque ya me ha pasado que cuando uno empieza a hablar de este tema, hay dos vertientes que son de mucho interés, pero que no están incluidas en lo que yo trabajo. Una es la cuestión de hasta dónde con la inteligencia artificial vamos a poder hacer muchas cuestiones de prevención de riesgos de trabajo. ¿Sí? Ya hay muchas empresas utilizando recursos de inteligencia artificial para hacer esta prevención, para monitorear trabajadores, para verlos en tiempo real. Ojo, que eso a veces no se usa solo para la cuestión de seguridad, se usa también para la productividad y es bastante invasivo. Y también todo el tema que cuando estamos psicólogos juntos es un tema muy debatible con muchas aristas, que es lo de las asesorías psicológicas por sistemas de inteligencia artificial. Estos dos enfoques no son los que pretendo hoy tratar, ¿sí? Hoy pretendo hablar de la inteligencia artificial como un factor de riesgo psicosocial, ¿sí? Ustedes han de conocer ya un montón de factores de riesgo psicosocial, tantos instrumentos que hay, en donde se miden, no sé, según el instrumento, hay unos que miden 8, otros que miden 10, hay algunos que miden 5, etcétera, pero hay una gran cantidad de esto. Pero cuando el trabajador en una empresa está continuamente expuesto a la inteligencia artificial, es parte de sus herramientas, es parte de su acompañamiento en el trabajo, etcétera, ¿tiene esto efectos sobre la psicología y sobre la salud mental del trabajador? Ahí es cuando estaríamos pensando en la inteligencia artificial como un factor psicosocial que puede afectar a los trabajadores. Les coloco aquí una frase que he manejado desde hace muchos años. El trabajo no cura ni enferma a nadie. Son las condiciones de trabajo las que lo vuelven patogénico, es decir, puede enfermar, o eugenésico, puede desarrollar el aspecto positivo de la salud. Esto va a ser lo mismo para la inteligencia artificial. La inteligencia artificial por sí misma no le va a curar y no va a enfermar a nadie como una herramienta de trabajo, pero en qué condiciones se use y cómo se use sí puede llegar a presentar este tipo de cosas. De manera muy breve y como una especie de recordatorio, porque entiendo que todos los que están ahorita en este evento pues, son especialistas en el área, eh, recordemos algunas de las definiciones de factores de riesgo psicosocial más comunes o más utilizadas. Esta es una que dio ya hace muchos años la OIT y la Organización Mundial de la Salud de manera conjunta. Y en ese documento se decía que los factores de riesgo psicosocial representan un conjunto de percepciones y experiencias del trabajador que van desde lo referente al propio trabajador, las condiciones y medio ambiente del trabajo, incluidas las influencias económicas y sociales ajenas al lugar de trabajo, pero que repercuten en él. Como ven, en esta definición hay una amplitud grande del concepto de factores psicosociales. Hay cuestiones del individuo, hay cuestiones de la organización laboral, hay cuestiones que pueden ser positivas, otras que pueden ser negativas, e incluso hay muchas cuestiones que no son directamente dentro de la empresa, pero que influyen en la salud mental del trabajador por ser trabajador. Cuando los gobiernos se han metido a hacer normativas, reglamentos sobre factores de riesgo psicosocial, normalmente las definiciones se reducen mucho más, ¿sí? Pongo solo como un ejemplo la de mi país, la de México, pero bueno, he revisado las de Chile, las de Colombia, las de Ecuador y de otros países,
y todas repiten un mismo patrón. Primero, como estas son definiciones normativas que tienen un carácter legal de cuáles son las obligaciones de la empresa, de cuáles son las obligaciones del patrón, todo lo que es extralaboral va a desaparecer, o si no desaparece del todo, como en el caso de Colombia, que no lo desaparecen del todo, sí desaparece de las obligaciones empresariales o de las obligaciones patronales. Y segundo, prácticamente todas las normativas también se preocupan de la prevención del daño, pero rara vez estas definiciones abarcan también las cuestiones del desarrollo de la salud mental positiva del trabajador. Los factores psicosociales, como bien saben, es una lista enorme, ¿sí? Yo creo que sin mucho trabajo podría pedirle a cada uno de ustedes que me dé un factor psicosocial sin repetir, y no solo podríamos hacer una ronda, a lo mejor dos o tres rondas y seguir diciendo factores psicosociales sin repetirlos. Por lo tanto, ante tan cantidad y variedad de factores psicosociales, pues ha habido muchos autores que intentan hacer algunos conjuntos con estos, ¿sí? E intentan ver los efectos de dos o tres factores psicosociales cuando se mezclan, ¿sí? Modelos que han de ser conocidos prácticamente por todos ustedes, como el de demanda control de Karasek, que bueno, después fue demanda control y apoyo social, pero el original era demanda control que presentó Karasek, el que presentaba Siegrist con el modelo de esfuerzo-recompensa, Baker con demanda recursos y Lanayos con un esquema donde para ellos básicamente todos los factores psicosociales pasan a través del estrés para después hacerle daño a la salud del trabajador. Pero el estrés es como un vector en ese modelo, ¿sí? Yo quiero comentarles que nosotros usamos un modelo en nuestra asociación, en Pienso, que tiene un poquito de variantes también. Obviamente no lo explica todo, ninguno de los modelos va a poder explicar todo, pero aporta algunas cosas interesantes para poder trabajar con él. Nosotros pensamos que hay factores psicosociales, pero que el hecho de que sean de riesgo o no es una cuestión diferente. Entonces, el factor psicosocial puede ser de riesgo, puede ser protector o desarrollar salud, puede ser eugenésico, ¿sí? Y entonces, como ven ahí en la pantalla, cuando un factor es de riesgo psicosocial, pues quiere decir que es un factor que en cualquier modo que se presente es negativo. Violencia en el trabajo. Pues no hay una manera de que la violencia sea buena, ¿sí? Cualquier tipo de violencia va a resultar mala en el trabajo. Entonces, la violencia en el trabajo es un factor psicosocial que siempre que se presentará como un riesgo a la salud de los trabajadores y puede derivar en la presencia de daños psicológicos como estrés negativo, burnout, depresión, ansiedad, trastorno del sueño y una larga lista de etcéteras, ¿sí? Pero hay otros factores psicosociales que se presentan como aspectos buenos. Permitir la participación de los trabajadores en la toma de decisiones. El que uno como trabajador sea escuchado y pueda opinar, no quiere decir que le van a hacer caso a todo lo que diga, pero al menos va a ser tomado en cuenta, va a ser considerada su opinión, etcétera, siempre tendrá un aspecto positivo. Entonces hay factores que son eugenésicos de por sí mismos y pueden generar aspectos positivos de desarrollo de la salud mental, como el incremento de la autoestima, desarrollo del work engagement, desarrollo de un locus de control y también una larga lista de etcéteras. Pero la mayoría de los factores psicosociales, les acabamos poniendo el nombre de bipolares porque se nos secó el cerebro, no encontramos un nombre mejor, pero ya se le quedó eso desde hace años, porque la mayoría de los factores psicosociales no son necesariamente ni buenos ni malos, sino depende de la manera en que se presenten. Carga de trabajo. En toda empresa va a haber carga de trabajo, sí. Pero el chiste para saber si esta carga de trabajo va a generar un daño o va a generar un beneficio es cómo se presente. Cuando se presenta de manera que es una sobrecarga de trabajo, es decir,
la carga de trabajo va más allá de lo que el individuo puede soportar y tolerar, o una subcarga de trabajo, ¿sí? Cuando no hay nada que hacer, nada creativo, nada que desarrollar, estamos hablando de una forma negativa de la carga de trabajo que va a generar los problemas que ya vimos: el burnout, la depresión, la ansiedad, etcétera. Pero si tenemos una carga adecuada, es decir, una carga donde el trabajador tiene cosas que hacer, son creativas, etcétera, pero son cosas que con un esfuerzo son logrables, entonces vamos a tener una carga adecuada que nos va a llevar a que este factor psicosocial genere aspectos positivos, ¿sí? Entonces puede desarrollar lo que ya veíamos: la autoestima, la capacidad de dar afecto, de recibir, etcétera, etcétera. Hoy hablaremos un poquito más adelante de qué pasa cuando colocamos aquí la presencia de la inteligencia artificial. Se va a presentar de una manera negativa, se va a presentar de una manera positiva, ¿sí? Y cómo podemos ir desarrollando ese tipo de cosas. Sabemos que existen muchos factores psicosociales, como ya mencionamos, que los factores psicosociales generan efectos negativos, como los que hemos ido mencionando, o factores positivos, ¿sí? Porque luego hablamos de los factores psicosociales como si fueran necesariamente malos, y bueno, no todos son necesariamente malos, ¿sí? Pero todo esto depende de cómo vayamos haciendo el diagnóstico. Entonces empecemos con ver un poco de eso. Y ya que hablamos de inteligencia artificial, pues me tomé el tiempo para preguntarle al ChatGPT qué es un diagnóstico. Y la inteligencia artificial me dice que un diagnóstico psicosocial de una empresa es un proceso de evaluación que se enfoca en analizar diversos aspectos relacionados con el entorno laboral, organizacional, una perspectiva psicológica y social, ¿sí? Como ven y como ya han de saber, la inteligencia artificial, en este caso el chat, no está copiando esa definición de ningún lado. Ese chat creó la definición. Y si yo le pido que cree otra, me creará otra. O si le pido que corrija esa, podrá corregir y podrá sacar más cosas. Sabemos que los factores psicosociales para su diagnóstico pasan por un proceso de identificación, evaluación y control. Hasta hoy en día, en la identificación, rara vez se incluye la inteligencia artificial. No tenemos instrumentos de evaluación para saber si la inteligencia artificial está generando algún problema, algún daño, y como no tenemos instrumentos para medir eso, pues tampoco tenemos los sistemas para controlarlo o para cambiarlo, ¿sí? Hace un momento hablaban de eso, de las mediciones, ¿sí? Había un físico matemático, Lord Kelvin, que decía que lo que no se puede definir no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar, y lo que no se mejora se degrada para siempre. Pues nosotros necesitaríamos aquí instrumentos para hacer esa medición y, basados en esa medición, poder hacer el cambio. De momento nos vamos a quedar aquí, que es en donde estamos apenas. Eh, Cuando se habla de factores psicosociales, no hay que olvidarse que también se incluyen una serie de planes de respuesta, porque a veces yo me he encontrado que muchas empresas, y esto creo que es un poco un efecto que están generando las normas de los países, las normas oficiales, que le da a la empresa la idea de que factores psicosociales, el problema es hacer el diagnóstico y ya. No, es mucho más en factores psicosociales, obviamente. Hay que tener planes de respuesta, como se mide aquí, para retorno a trabajo, primeros auxilios psicológicos, etcétera. También hay que tener los programas permanentes, como es trabajo sin violencia, debe ser un programa permanente, detección de temprana de problemas psicológicos o cuestiones de igualdad o equidad de género. Pero recientemente nos estamos encontrando con unos factores psicosociales que no están siendo muy considerados, y sin embargo ahí están. Cuando uno platica con la gente de la empresa,
te dice que hay dificultades con eso, y cuando uno va a los libros de factores psicosociales no aparecen, pero en la empresa sí que están y que sí que los conocen y que hay que empezar a manejarlos también. Uno de ellos es la interculturalidad. Cada vez más en la empresa tenemos movilidad de trabajadores. En Latinoamérica a veces no es una movilidad muy internacional, es más nacional. Pero si en el país en el que vivimos hay 5 regiones diferentes o 7 regiones, si hay gente de la sierra, de la costa, del desierto, etcétera, cuando llegamos a la empresa nos encontramos que hay de todos ahí metidos y no se está tomando en cuenta. La interculturalidad es un factor psicosocial que habrá que ver qué efectos positivos o negativos está dentro de la empresa. Lo mismo la cuestión de intergeneraciones. Esta es una cuestión que se ha marcado más en los últimos 20 años, ¿sí? Y la gente lo señala con más fuerza, etcétera, ¿sí? Las generaciones más antiguas tienen dificultades de contactar con las más recientes y las recientes con las más antiguas, y entonces nos volvemos a encontrar la misma situación. El factor psicosocial intergeneración está presente, no se le toma en cuenta, no se le voltea a ver, no se tienen instrumentos para medir. Y en esa misma característica está la inteligencia artificial. ¿Sí? Ya prácticamente la inteligencia artificial está en todas las empresas, en todas nuestras casas, ¿sí? Ciertamente, y ahorita vamos a ver, hay una inteligencia muy desarrollada y otra que es una inteligencia más tonta, pero que no deja de ser inteligencia. Si yo les preguntara cuántos de ustedes tienen una Alexa en su casa, pues probablemente el 80-90% tenga una Alexa en su casa, ¿sí? Alexa es una inteligencia artificial, pero es una inteligencia artificial muy limitada, muy pobre, a pesar de que tiene algunas respuestas que les puede sorprender, ¿sí? Un día pídanle a Alexa que saque la basura de la casa, a ver qué les contesta, ¿sí? Y hay otras inteligencias mucho más desarrolladas, ¿sí? Hoy en día, la inteligencia artificial está metida en todas las empresas, sí. Bueno, muchas veces la traemos con nosotros en sus celulares. Creo que todos traemos algún programa de inteligencia artificial, sí. Pero en las empresas, las inteligencias artificiales son mucho más desarrolladas que lo que nosotros tenemos en un celular o en una Alexa, sí. Y esto va aumentando y nos va dando ayudas porque nos puede dar mucha información y la información es una herramienta indispensable para la toma de decisiones, pero también puede llegar a tomar las decisiones por nosotros. Y entonces ya estamos hablando de efectos diferentes. No es nuevo lo de la inteligencia artificial. Algunos antecedentes la sitúan muy inicialmente en el 56 del siglo pasado, ¿sí? Y luego se van desarrollando cada vez más cosas, ¿sí? Uno de los elementos más importantes en estos pasos históricos que vamos viendo en la pantalla es la capacidad de aprender, ¿sí? Porque muchas veces se dice que una inteligencia artificial no puede hacer X o Y cosa, ¿sí? Pero si no lo puede hacer ahorita, es factible que lo pueda hacer de dentro de un tiempo, ¿sí? Porque la inteligencia artificial está aprendiendo. De cada experiencia que tiene, aprende, ¿sí? Cuando discutimos esto de si la inteligencia artificial puede llegar a hacer consultas clínicas de psicología o atención psicológica a las personas, mucha gente me dice que no la puede hacer. Y yo digo, quizás hoy no, pero imagínense ustedes el aprendizaje que tiene una inteligencia artificial que no está dando 2 o 3 consultas por día, ¿sí? Una inteligencia artificial de los programas psicológicos está realizando más de 3 millones de consultas al día y esa inteligencia está aprendiendo, ¿sí? No tenemos ningún psicólogo humano que dé 3 millones de consultas diarias de las cuales pueda aprender. Entonces, esto va evolucionando, se va desarrollando
va siendo cada vez más avanzado, ¿sí? Eh, y bueno, hasta dónde va a llegar, pues es una cuestión que estamos todavía en discusión. Les decía, hay una inteligencia artificial que se considera llamada débil o estrecha, ¿sí? Muchas veces en broma le decimos que es tonta, es una inteligencia artificial que aunque es inteligencia, pues no es tan inteligente, es tonta. Eh, y que solo puede hacer unas cuantas funciones y unas cuantas cosas, ¿sí? Aunque tiene ciertas capacidades de aprendizaje, se parece más a un programa de computadora que a una inteligencia artificial por lo limitado que está, ¿sí? Sin embargo, ahí está, ya funciona para muchas cosas. En muchas ocasiones les habrá tocado a ustedes llamar a alguna empresa para poner una queja, para pedir un cambio de algo, etcétera, y se encuentran con que ya no hay un humano para contestarles. Todo esto, se los está contestando la inteligencia artificial y les está resolviendo el problema. ¿No le gustó el producto? Bueno, ¿por qué no le gustó? Pues porque el color se lo podemos cambiar por otro color. No quiere que se lo cambiemos. Perfecto, le podemos devolver el dinero. Y te va dando todas las opciones como si estuvieras platicando con una persona, pero solo tiene un limitado funcionamiento. Normalmente nosotros estamos en contacto con esas inteligencias artificiales, débiles o limitadas. La inteligencia artificial robusta, que ya son formas de inteligencia de aprendizaje rápido, que pueden desarrollar una forma de autoconciencia, ¿sí? Esas no están al acceso de los seres humanos normales, ¿sí? Están al acceso de los grandes niveles en los gobiernos, de las Fuerzas Armadas y solo de ciertos sectores de las Fuerzas Armadas en casi todos los países, etcétera, etcétera. La inteligencia artificial robusta es algo que en la vida cotidiana todavía no la vemos, pero cada día está entrando ahí más, ¿sí? Y claro, uno tiene que entender que si a mí de manera gratuita me dejan acceder a esta inteligencia artificial que me resuelve un montón de problemas, pues quiere decir que en los otros lugares esa inteligencia artificial es muy superior. Y ahí es cuando estamos hablando ya de la inteligencia artificial robusta que ya empieza a aparecer en las empresas, ¿sí? La que está ahorita prácticamente en todas las empresas es parte de la inteligencia débil. La que ya empieza a hablar, perdón, que empieza a aparecer ahora es la robusta y solo en algunas empresas. Los programas de inteligencia artificial que los vemos son de reconocimiento del habla, de servicio al cliente, ¿sí? No sé si a alguien le haya tocado ya acudir a algún restaurante donde lo atiende un robot. Usted se sienta en la mesa. No, no es un robot de brazos y piernas, esa es otra de las cosas interesantes. La inteligencia artificial y la robótica en la ciencia ficción siempre se ponía como robots con forma humana. No, no se necesita eso. Es un carrito, lo que se acerca con uno, ese es el mesero, él te pide la orden, ¿sí? Te puede proporcionar el menú en una pantalla si tú lo quieres estar viendo. Finalmente, tú le dices lo que quieres, ¿sí? Y ese carrito regresa después con tus platos sobre el propio carrito encima para que tú te sirvas, ¿sí? Eso es servicio al cliente, aunque hay muchas otras formas de servicio al cliente. Hay algunas de visión artificial y hay también motores de recomendaciones, ¿sí? Si ustedes están buscando viajes, pues hay muchos motores que les pueden dar recomendaciones. Simplemente el propio Alexa, cuando lo ponen, pues si ustedes van rechazando canciones y le van diciendo, salta esa, Alexa está aprendiendo. Y en la próxima vez que te dé música al azar, te va a dar sobre las elecciones que tú hiciste, ¿sí? Porque está generando un motor de recomendaciones para ti, ¿sí? Específicamente y está aprendiendo de tus gustos y de tus rechazos. Toda esta inteligencia artificial que está llegando, ¿sí? Y que como les decía, esas imágenes que ven de robots con forma humana, etcétera, son más de ciencia ficción que de realidad, ¿sí? Porque la forma humana es muy ineficaz para muchas cosas, ¿sí? Simplemente para ese trabajo que están viendo de empaquetar o de colocar cajas,
La forma humana es muy ineficiente. Podemos hacer robots con mucha mejor forma para ese tipo de trabajo. Pero no son solo robots, es robots que piensan, ¿sí? Y una cosa que se ha venido generando mucho es el temor de si me voy a quedar sin trabajo por aparecer la inteligencia artificial. Esto ya es un efecto que está teniendo la inteligencia artificial dentro de las empresas. Ahí ya estamos viendo cómo la inteligencia artificial entra a una empresa y genera en los trabajadores un cierto temor, un cierto miedo, etcétera, de que ésta me va a quitar el trabajo. Sí. No sé, porque no los veo, pero no sé de qué época sea cada uno de ustedes, los que son así como de mi rodada, o sea, de ya hace bastantes años. eh, Nos tocó ver cuando en las empresas les daba miedo la llegada de las computadoras, porque se pensaba que al llegar una computadora iban a despedir trabajadores. Obviamente no fue inmediato, no se hizo eso así, pero sí las computadoras han estado haciendo el trabajo de humanos y han estado haciendo que no se contraten más. Entonces, sí, algunos trabajos, no en este instante y no el día que llegue la inteligencia artificial, pero un poco más adelante, algunos trabajos van a ir desapareciendo. ¿Sí? Y ojo, ahora no van a ser los trabajos mecánicos que desaparecían las computadoras y que desaparecía la robótica. Ahora van a ser los trabajos pensantes y los trabajos de recomendadores y los trabajos de toma de decisiones los que van a ser desapareciendo poco a poco. Pero al mismo tiempo van a haber la llegada de otra serie de trabajos necesarios, ¿sí? Hace unos meses, y con motivo de una plática parecida a esta, pues yo me metí al internet, como ven ahí en la pantalla, y pedí que me dijera qué oferta de trabajo había en mi ciudad para inteligencia artificial. Y como ven, las empresas ahora están pidiendo trabajadores, un gerente titular de inteligencia artificial, un consultor de inteligencia, un desarrollador, un learning engineer, ¿sí? Etcétera, ¿sí? Es decir, ya aparecen en nuestros días de hoy los puestos para la gente que conozca la inteligencia artificial, ¿sí? También será una muy importante herramienta para el manejo de la salud y la seguridad ocupacional, ¿sí? Como ustedes saben, ya teníamos desde antes máquinas que empezaban a tener algunos programas computarizados, aquellos aparatos que se colocan casi como una especie de lente delante del ojo para identificar la fatiga del trabajador, cuando son puestos de muy alto riesgo, etcétera. Ahí ya eran acercamientos al uso de inteligencia artificial en seguridad y salud en el trabajo. Eso va a ir creciendo definitivamente, ¿sí? Tenemos otros problemas que pueden hacer que la inteligencia artificial se convierta en un factor psicosocial negativo. ¿Sí? La inteligencia artificial maneja robots, además de las decisiones. Y estos robots normalmente pues pueden generar unas cantidades de trabajo impresionantes que el ser humano no, y puede ser que esto genere una competitividad que angustia al trabajador. Es decir, puede haber una relación ahí con estos robots con los que uno convive con inteligencia, se les llama cobots. La convivencia con los cobots puede empezar a generar algunos modos de ansiedad o algunos modos de angustia por no poder yo producir el nivel de trabajo que está produciendo mi compañero cobot, pero compañero al fin y al cabo, que está produciendo toda esa cantidad de trabajo a un ritmo y a un nivel que yo no puedo alcanzar y que yo no puedo generar con esa productividad, lo cual también vamos a volver con la otra idea. Entonces puedo ser desplazado en cualquier momento por un cobot y me quedaré sin trabajo. Esas angustias pueden ser desarrolladas por un uso no muy adecuado de la inteligencia artificial, por un uso donde no se haga una educación para los trabajadores de qué significa la presencia de la inteligencia ahí, etcétera, ¿sí?
También podemos preguntarnos cosas que a lo mejor ahorita suenan un tanto absurdas, un tanto ridículas, pero miren, muchos de los puestos sedentarios que han dado problemas de trabajo vinieron con la presencia de la robótica. Llegaron los robots a hacer trabajos que se hacían manualmente y entonces el puesto del trabajador pues era casi de un observador, de un vigilante que se volvió sedentario y que ahora empezamos a ver problemas del sedentarismo en el trabajador, ¿sí? Y las enfermedades propias de un puesto así, donde uno no se mueve prácticamente. ¿Será que la inteligencia artificial puede llevarnos a desarrollar un sedentarismo mental? Si tenemos una máquina que me puede contestar todas las preguntas, que me puede resolver todos los problemas que a mí se me ocurran, que puede anticipar las dificultades que van a aparecer, ¿para qué necesito pensar yo? Y entonces podré acostumbrarme a no pensar y solamente estarle preguntando a la máquina y hacer lo que ella me diga. ¿No puede aparecer ahora un trastorno de sedentarismo mental? Ojo que todo esto estoy haciendo solo preguntas, posibilidades, cosas que pueden aparecer con todo este tipo de cosas. Cada vez más nos vamos a encontrar con que en nuestra empresa, en lugar de haber un conjunto de personas, habrá un conjunto de cobots con los cuales uno interrelacione, pero normalmente irán reduciendo el número de personas y aumentando el número de cobots. Por lo tanto, las interrelaciones humanas serán haciendo mínimas y la interrelación con máquinas inteligentes irá siendo mayor. De nuevo, preguntarnos, ¿son estos efectos negativos de la inteligencia artificial? ¿Será esto un factor de riesgo psicosocial que pueda generar un daño? Sí. Ya ha habido algunos pequeños estudios. En 2019 se hicieron unos estudios con más de 8,000 empleadores, directores y responsables de 10 países, ¿sí? Y se encontraron con que en muchas empresas donde había supervisores que son de inteligencia artificial, las personas, los trabajadores, decían que eran más felices y que estaban mejor cuando la supervisión se la hacía a una inteligencia artificial que cuando se la hacía a un humano. Empezamos a encontrar otro efecto más. Sí. Si la inteligencia artificial se vuelve tan buena, es posible que el ser humano prefiera la compañía de la inteligencia artificial, o en este caso, la supervisión por parte de la inteligencia artificial y no por parte de humanos. Estaremos entrando en una fase o en un trastorno que pueda conocerse como una despersonalización, ¿sí? Ya preferiremos los robots. Pues en esta misma investigación encontramos que de los que tenían supervisión por robots, el 26% decía que los prefería porque eran más imparciales, ¿sí? Que los inteligencia artificial, los supervisores de inteligencia artificial podían mantener horarios de trabajo y no pedían que se metiera más horario. Un 29% de los trabajadores decía que la inteligencia artificial le resolvía mejor los problemas que los humanos. Y un 26% aseguraba que la inteligencia artificial le administraba el presupuesto mejor que los humanos. El problema no es que lo hagan mejor, para eso se están diseñando, para eso se crean. El problema es el efecto que esto puede tener sobre la salud mental, sobre la psicología de las relaciones humanas, cuando vamos a empezar a preferir las relaciones con inteligencia artificial, con un cobot, que preferir las relaciones con otro humano. También hay otra serie de temas y de problemas que rayan un poco entre estas situaciones de salud mental del trabajador, y la transgresión de la intimidad, ¿sí? Hay máquinas que son capaces ya en este momento de procesar a través de inteligencia artificial todos nuestros movimientos, todas nuestras gestos, todas nuestras
rendimientos, ¿sí? Que pueden ser indicadores de estrés, de fatiga, etcétera. Y todo esto puede ser leído por las inteligencias artificiales. Pero ¿hasta dónde esto es solo una mejora a la productividad o puede traer también mejoras a las condiciones de trabajo? Y hasta dónde esto puede transgredir la intimidad y la autonomía del ser humano, ¿sí? Es un tema serio. La Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo ya ha empezado a tomar cartas en el asunto y empiezan a tratar de hacer las primeras reglamentaciones de salud y seguridad en el trabajo y el uso de la inteligencia artificial. Y claro, a través de esta inteligencia artificial, pues la invasión a la privacidad es muy fácil, es muy, es quizás de las cuestiones que ni siquiera se necesita la inteligencia robusta, ¿sí? Y estamos ya viviéndola, ya estamos en eso, ¿sí? Hay gente que se da cuenta de que si empieza a hablar de viajes y de viajes y de viajes, después su celular le empieza a mandar mensajes o le empiezan a aparecer páginas en internet sobre que compre los viajes en tal o cual sitio. Y entonces dice, es que el celular te escucha. Y luego decía la gente, no, no, eso es un mito. No, claro que no es un mito. El celular se escucha. Claro, ustedes pueden apagar ese micrófono por el cual se escucha, ¿sí? Este, y ya el celular no los escucha, pero claro, los está escuchando porque está programado para eso, aparentemente para darles un mejor servicio. Pero para obtener ese mejor servicio, para que mi celular se adelante a las cosas que yo estoy necesitando, yo voy a necesitar, ¿debo de permitir que invada mi privacidad? ¿Deseo ese intercambio? Y más aún, ¿puedo optar por ese intercambio o va a ser en un futuro obligatorio que yo permita la invasión de la privacidad para poder realizar mi trabajo de manera adecuada? Bien. Como les decía, no tenemos ahorita más que preguntas y en lugar de respuestas. Queda claro de que ya debíamos de estar trabajando en nuestros países con la intención de generar una norma sobre salud y inteligencia artificial, ver qué cosas se deben de permitir, cuáles no, pero también genera una gran cantidad de investigación para saber si esta inteligencia artificial que ya está en nuestras empresas está teniendo algún efecto sobre la psicología humana, si está teniendo algún efecto sobre nuestras condiciones de salud mental y si estos efectos son deseados o se nos están generando involuntariamente. Bien, pues tenemos una oportunidad para preguntas o comentarios. Sí, muchas gracias, doctor Manuel. Estaríamos pasando a la ronda de preguntas. Primeramente, pues, agradeciendo, ¿no?, su destacada ponencia que nos acaba de dar. Ha sido, la verdad, una exposición muy profunda con respecto a lo que es, pues, la tecnología y el avance, cómo está yendo esta, ¿no? Cada año que pasa, cómo va evolucionando todo esto. Asimismo, pues, agradecerle, ¿no?, por los aportes de reflexión que en cierta parte de su ponencia nos ha brindado. Sin más que decirle, pues pasar a la ronda de preguntas. Acá tengo unas cuantas preguntas del público, siendo la primera la siguiente pregunta, que dice, ¿qué evidencia empírica existe de que la exposición constante a sistemas de IA en el trabajo incrementa riesgos psicosociales como ansiedad, despersonalización o pérdida de control? Por el momento, ninguna. Es un llamado a hacer la investigación para ver si esto ocurre o no. Tenemos unas pocas evidencias, no, no evidencias, unas pocas experiencias narradas por alguna empresa, por algunas personas, pero esto no es evidencia científica, obviamente. Por eso les decía, hoy lo que hay son preguntas y muchísimo trabajo para investigar, muchísima investigación, porque tenemos que saber eso. O sea, el que yo sepa que
en una empresa donde la inteligencia artificial acaba de entrar, pues los trabajadores andan inquietos porque eso no es una evidencia, sí, digo, bueno, es una evidencia cotidiana, ¿verdad? De vida diaria, pero no es una evidencia científica. No, de momento no la tenemos, la evidencia científica. Es un llamado a investigar. Muchas gracias, doctor. Acá tenemos un par de preguntas más, siendo la siguiente, ¿cómo se distingue el estrés derivado de la carga laboral tradicional del estrés específico generado por la interacción con sistemas automatizados e inteligentes? No se distingue. El estrés es uno solo para todo. Cuando nosotros decimos estrés laboral, ¿cuál es la diferencia entre el estrés laboral y el estrés familiar? Pues ¿quién te lo causa? Pero el estrés es el mismo. Los síntomas, la forma de manifestarse, la forma de desarrollarse, los trastornos, las enfermedades que se pueden derivar, etcétera, son exactamente lo mismo si tu estrés proviene de la familia que si tu estrés proviene del trabajo. Cuando decimos estrés laboral, pues lo único que estamos diciendo es que proviene del trabajo. Aquí sería lo mismo. Si decimos estrés por inteligencia artificial, es el mismo estrés que ya conocemos, pero que me lo está generando la relación con la inteligencia artificial. Y eso todavía no está como el otro, hasta que tengamos evidencias y pruebas. Sí. Muchas gracias, doctora. Acá pasamos a la tercera pregunta, que indica, ¿no? ¿Qué papel juega la percepción de sustitución laboral por IA en la configuración de nuevos riesgos psicosociales y cómo se mide esa amenaza en diferentes sectores? El papel que juega es, así como lo acabas de decir, es una percepción, ¿sí? Y recuerden la primera definición que di yo de factores psicosociales, percepciones y experiencias. Entonces, cómo los trabajadores perciban y experimenten la vida con la inteligencia artificial en la empresa es la que va a repercutir en que ese factor psicosocial genere un beneficio, ¿sí? Porque cuando yo digo hay que investigar, es que tampoco es que hay que investigar el daño, hay que investigar el efecto, bueno o malo, ¿sí? Entonces tendríamos que investigar si esa forma de percibirlo nos va a generar una cuestión negativa en la salud, en la interacción psicológica, o nos va a desarrollar algo positivo, ¿sí? Todo esto dependerá de muchísimas situaciones. Tienen que pasar muchos años, no de la presencia de la inteligencia artificial, sino muchos años de investigación, ¿sí? Si ustedes ahorita me preguntan cuál es la lista de enfermedades que produce la nanotecnología o el trabajar con nanopartículas, pues tenemos 20 años investigando el efecto de las nanopartículas y todavía lo que se tiene es muy incipiente, son pequeños rasgos de enfermedades, etcétera. Con esto de la inteligencia artificial es exactamente igual. Tenemos que tener gente que esté expuesta a la inteligencia artificial durante años para saber qué efecto, porque si no tenemos esos años, no podemos asegurar si esas reacciones han sido dadas por la inteligencia artificial o no, ¿sí? Hace muchos años, cuando los celulares eran unas cosas muy grandotas y la gente se las ponía en una funda junto a la cadera, unos compañeros empezaron a investigar el efecto que tenía la radiación de ese aparato para las coyunturas de la cadera. Esa investigación nunca prosperó porque 3 años después esos celulares ya no existían. Entonces ni siquiera tuvimos el tiempo de que se acumulara la exposición a la radiación como para hacerle un daño a las personas. Sin embargo, el interés por investigarlo ya se había iniciado. Cuando ya nadie usó ese tipo de celulares, ya no hubo radiación sobre la cadera y se acabó la investigación, ¿verdad? Pero la inteligencia artificial creo que no viene para irse, viene para quedarse. Lo importante es poder hacer los estudios, las investigaciones desde ahora en las empresas que ya lo tienen y que llevan 5, 8 años de exposición a eso, ¿sí? Y empezar a hacer las investigaciones para ver qué efectos hay. Habrá efectos que puedan ser medidos un año o dos después, como podría ser el estrés. Claro, el estrés es un elemento que aparece con bastante rapidez,
pero otros efectos como una especie de despersonalización o esta idea que les decía yo de un sedentarismo mental, eso no va a aparecer 2 o 3 años después. Tenemos que estar pensando en tiempos de exposición de 10, 15 años de exposición a trabajo con inteligencia artificial, etcétera. Entonces, hoy en día es nada más el punto hacia el futuro de que hay que empezar a investigar. No tenemos la evidencia de nada. Yo no me atreví aquí a decir que la inteligencia artificial hace daño o que es un gran beneficio. No, lo que digo es que hay que investigarlo. Bien, muchas gracias por su respuesta, doctor. La verdad sí, como usted menciona, ¿no? El tema de, como dijo, la radiación. Actualmente creo que también vi por ahí que sí, ¿no? Creo que es un tema muy interesante para poder investigarlo de manera profunda. Y también quería mencionarle que aquí tenemos otra pregunta de parte de Eric Cantos, quien le pregunta, ¿no? Si existe o recomienda alguna batería de evaluación de riesgo psicosocial asociada a la IA. No, no existe. Les recomiendo elaborarla. Les convoco a elaborarla. Si cualquiera de ustedes toma la iniciativa y dice, vamos juntándonos, aquí hay muchos psicólogos de muchos países que están metidos en empresas. Más de uno estará metido en alguna empresa que utilice inteligencia artificial. Y si cualquiera de ustedes convoca a que hagamos una reunión, a que empecemos a hacer trabajos de investigación, a mí tómenme en cuenta y anótenme ahí en un rinconcito de su grupo para empezar a desarrollar todo esto. Muy buenas tardes, doctor Manuel Pando. Muchas gracias por su presentación. Ha sido maravillosa, la verdad. Le voy a tomar en cuenta. Yo soy investigador bastante de inteligencia artificial. Tenemos uno en Perú desarrollado por nuestro equipo y bastante tecnología que creamos. Así que yo voy a ser el primero en preguntarle ciertas cosas e integrar a nuestro equipo de trabajo. Muchas gracias por su participación, doctor Manuel. Quiero, Estamos muy a gusto de todo lo que usted nos ha dicho el día de hoy. quiero mostrarles una cosa más. Sabiendo que iba a dar la conferencia y que habría preguntas, también le dije a la inteligencia artificial, ¿qué preguntarías en esta conferencia? Y la inteligencia artificial propuso todas estas preguntas. Sí. Pues sí, nosotros a Eh, veces hacemos analizar videos o hacemos analizar PDFs para gestionar también actividades y la inteligencia artificial al día de hoy ha evolucionado bastante. sí. Tanto así como ChatGPT, Gemini, creo que están al tope de la vanguardia de la inteligencia artificial. Es muy, muy bueno, doctor. La verdad, felicitaciones por estar usando una herramienta muy importante y poderosa que está transformando bastante el mundo. Y una invitación final, métanse a la página de Pienso en Latinoamérica. Como les decía, todo esto que hacemos es gratuito. Entre otras cosas, nuestras actividades, hay una revista, la Revista Internacional de Pienso en Latinoamérica, que publica artículos solo de salud ocupacional. No publicamos de nada más. Es gratuita para el que la quiere leer y es gratuita para el que quiera publicar. Ya ven que ahora le cobran al que quiere publicar. No, nosotros no. Se descargan en PDF sin que les pregunte nada de dame tu nombre y tu dirección y tu teléfono y tus preferencias y pon una copia de la factura del refrigerador, ¿no? Todo eso no. Y también somos una editorial. Generamos libros en materia de salud ocupacional, por si alguien tiene un libro y le interesa, ¿sí? También los libros son descargables, ahí los van a encontrar y son totalmente sin costo cuando los descargan electrónicamente. A veces en los congresos vendemos libros, pero ahí sí los vendemos porque son en papel y el papel sí cuesta y la imprenta cuesta. Pero si ustedes los quieren descargar en electrónico o los quieren imprimir en PDF, bajo sus costos de su papel y su tinta, son gratuitos. Y si el próximo, dentro de 2 meses no tienen nada que hacer, nos podemos ver en Argentina, que del 12 al 14 de noviembre en Neuquén, la ciudad al sur de Buenos Aires, en Argentina, estaremos llevando el 25º Encuentro Internacional de Especialistas en Salud Ocupacional. Y nos daría mucho gusto que algunos de ustedes anduvieran por allá.
De hecho, todavía hay oportunidad de presentar trabajos para los que tengan trabajos de investigación. Todavía está abierta la convocatoria para recibirlos. Y se acabó. Parece que